vas a pescar menos de lo que te gustaría, ¿verdad? Te gustaría vivir más momentos como este. ¡Vete para aquí arriba! ¡Ahí se va! ¡Yujú! Si es así, quédate en este vídeo, te va a gustar, te vas a sentir muy identificado porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Así que nada, os voy a enseñar cómo es el día a día en la vida de un lubinero. Dentro intro y empezamos. Bien, toca ir a trabajar, son las 8 y pico de la mañana. Como veis, está lloviendo, así que esta tarde toca mojarse un poquito. Pero bueno, en Galicia es noticia, aunque sea mentira, lleva más de un mes sin llover, así que es buena noticia. Nada, vamos a producir, toca trabajar, no todo va a ser pesca. Pero bueno, la jornada laboral se afronta de otra manera, sabiendo que luego toca ir a pescar. Así que nada, vamos al chollo y luego nos vemos. 2000 años más tarde. Venga, lumineros, son las 3 de la tarde, se acabó la jornada laboral por hoy, vamos a pescar. Bueno, primero de todo, a ver que me pongo esto, voy a comer, tengo aquí pan, hay que preparar la comida primero, algo rápido pero rico. Y luego tengo todo más o menos preparado, cañas, señuelos y ropa, pero bueno, aún tengo que comer, me tomaré 10 minutos de descanso, me cambiaré, meteré todo en el coche y luego me quedará casi media hora, 3/4 de hora hasta el sitio donde voy a ir a pescar hoy. Así que, pero bueno, ya el día va mejorando, no hace, bueno, está nublado, pero no tiene pinta de que vaya a llover, así que son buenas noticias. Así que nada, como, descanso y nos ponemos ruta al spot de pesca. Bien, ya estamos en modo pesca, como veis, he metido ya todo en el coche, son las 4:30 ahora, me he retrasado un poco, me he tomado un cafecito y bueno, he estado ahí tranquilamente en el sofá reposando un poco y se me ha hecho un poco tarde. Nada, me queda una hora prácticamente de camino, así que vamos a ir un poquillo justos, pero bueno, hoy el sol se mete a las 7 menos 10 de la tarde. Y luego, después de que se mete el sol, aún va a haber casi media horita de luz, que prácticamente es la mejor hora. Así que llegaremos 5:30, 6 menos algo, entre que caminamos al spot, montamos todo y tal, hasta las 6 y algo nos estaremos pescando. Pero bueno, con una horita y algo de pesca, a ver si conseguimos engañar a una lubina o lo que sea. Lo importante, nada, es pasarlo bien. Las condiciones no es que sean muy buenas ni mucho menos, pero me da igual. La cosa es ir a pescar, desconectar, y si hay alguna captura, cuanto más grande mejor, pues bienvenida será. Pero el objetivo es ir allí, desconectar, pasárselo bien, estar en contacto con la naturaleza y nada más. Vale, ahora os voy a comentar un poco cómo decido a qué sitio ir, o igual vosotros si estáis pensando ahora, bueno, coge el coche y va al primer sitio que se le ocurre, o va de camino y para en algún lado, o siempre va al mismo sitio. No, durante el día de hoy por la mañana o ayer por la noche ya he visto las previsiones más o menos para saber hoy a qué sitio ir, ¿vale? En un vídeo de hace ya casi un año os cuento cómo planifico yo mis jornadas de pesca, os lo dejaré enlazado por aquí arriba, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a repasar un poco, ¿vale? Lo primero en lo que me fijo es en el viento y en el mar, es decir, en cómo va a estar el mar, si va a estar la altura de la ola y el periodo, súper importante, y luego en el viento. En el mar me fijo si va a haber pues 1,5 metros, 2 metros de ola, pues voy a un sitio o a otro, y si hay un periodo fuerte pues voy a un sitio o a otro, y si hay viento, si me da de cara, pues a ese sitio ya no voy. Es decir, son las dos cosas que veo, ¿vale? Una vez visto esto, luego me fijo en la marea, cómo va a estar, si va a estar llena o si va a estar baja,
¿Por qué? Porque hay zonas que me gusta ir simplemente pues en un momento de la marea, ¿vale? Que cuando está baja, cuando está llena, o hay zonas directamente en las que con la marea llena no se puede entrar. Entonces, todas esas condiciones las veo antes de, obviamente, de coger el coche y de planificar mi jornada, ¿vale? Entonces, he visto pues varias zonas en las que me encaja, pues hoy es eso, no hay poquito mar, la verdad. Hay un viento del norte, entonces buscaré un sitio donde no me dé de cara y la marea va a estar llena. Entonces, con todos esos condicionantes, yo obviamente ya conozco sitios que encajan en ese tipo de circunstancias y decido un sitio. Lo que no significa que vaya a tener éxito en la jornada, porque ya os digo, la jornada de hoy voy más que nada por pasar el rato, porque las condiciones no son buenas, pero nada. Me queda un ratito de conducir, voy a estar atento a la carretera, así que nada, para vosotros es ya. Vale, lumineros, hemos llegado ya al sitio. Como veis, voy caminando hacia el spot, me quedan 10 minutitos más o menos, son las 6 menos 10, así que vamos sobre el horario previsto. Os cuento rápidamente equipos que traigo, vale. Vengo con dos cañas como casi siempre. Una de ellas es la Armageddon de IKR, mide 2,70 metros y tiene una acción 10-38 gramitos, que creo que es la que voy a utilizar hoy prácticamente todo el rato, porque he visto el mar y no hay mucho mar. He traído otra por si acaso, la Cautiva de Cinetic, una de 3 metros, pero creo que hoy con el mar que hay no me va a hacer falta. Sobre todo buscaré utilizar minnows en zonas pegadas a la roca donde pueda haber algo de espuma, o si no, vinilos de 20-30 gramitos como mucho. Nada, me quedan 10 minutitos para llegar al spot, así que nada, llego allí, monto todo y por fin nos ponemos a pescar. Vale, lumineros, estoy en el spot ya. No es el que tenía pensado venir, está ocupado donde tenía pensado venir, así que me toca comerme el viento de frente. Ya veis, todo un día pensando en dónde vas a estar y al final llegas al sitio y no puedes pescar en este, pero bueno, la pesca también va de esto, va de reinventarse y de adaptarse, así que lo vamos a intentar. Zona de espuma, ahora os parece igual, os parece mucho, pero hay muy poca espuma, así que nada, vamos a darle caña. Llevamos todo el día esperando este momento, así que por fin estamos aquí. Ya me ha merecido la pena estar en este entorno y ahora vamos a hacer que valga más la pena todavía si obtenemos alguna buena captura por aquí. Nada, a darle caña. Venga, vamos a empezar con un minnow. Concretamente este es el Time Minnow 175S, pesa unos 30 gramitos. Su color, como veis, bastante estridente. Las aguas están claras, pero bueno, vamos a empezar fuerte, a ver si alguna lubina flipa con esto y dice, me lo como. Nada, a ver si hay suerte. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day, take a dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time stays strong, need to move on to be what I want. Keep dreaming on. Time stays strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Vale, llevo algo. ¡Oh, qué picada! ¡Qué picada! Vamos, vamos, al segundo lance. ¡Oh! ¡Oh, la veo, no es mala! Vamos, vamos. Vente bonito por aquí. Vente para aquí arriba. Vente. ¡Sí! ¡Yuhu! Y partió el bajo. Me acaba de partir el bajo. Increíble. Al segundo lance con el Time Minnow. A ver si la saco de aquí, que viene mal ahora. Increíble. Sí. Vamos.
Vale, lumineros, esta es la recompensa al esfuerzo de todo un día. Esto es increíble. Al segundo lance, ya decía, el time minnow rechamante. Y nada, aquí cerca en esta espumita que hay aquí delante, me ha hecho una buena picada, la verdad. Estoy hasta temblando y es una lubina de lo más normalita. Pero la emoción y las ganas de pescar y que nada más llegar surja efecto todo lo que has planeado, es una sensación única, ¿vale? Me ha partido el bajo, por cierto, justo al final, cuando lo tenía ya aquí arriba. No me dio tiempo ni a contaros. Llevaba un 0.28 muy fino. Y ahora aquí al levantarla a peso, al final de todo ha partido. Menos mal que ha quedado en una roca y he podido cogerla. Pero nada, da la talla más que de sobra, pero estamos en época de desove. Esta no es que tenga huevas, pero da igual. La vamos a echar al agua, ¿vale? Así que nada, lubinita con el time minnow, con la Armageddon, por cierto, de IKR. Así que nada, vamos a ver si hay más. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to Bueno, bonita, al agua que te vas. keep dreaming. Oh. Bueno, preciosa, a vivir, que son 2 días. Te voy a echar aquí, que viene ahora el agua y te la lleva. Ahí se va. ¡Yujú! Ahí se fue. ¡Yujú! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Me empapo! ¡Vamos! Vale, como veis, se ha partido justo el bajo por el nudo de la grapa. Así que nada, el bajo está intacto. Así que vuelvo a hacer el nudo y seguimos pescando. Bueno, ya he hecho el nudo otra vez, así que... Uy, que se me engancha aquí. Nada, a darle caña. Es increíble que hay jornadas en las que estás 1 hora lanzando y nada, y otras que llevas 1 minuto y medio y ya obtienes una buena captura. Increíble. Vale, estoy en una zona en la que el viento me está dando de frente y me está penalizando muchísimo. Es decir, con el minnow no estoy lanzando más de 30 metros, la verdad. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Nada, voy a cambiar el time minnow. No porque no me haya funcionado, sino porque, ya os digo, con el viento en contra, a ver si con un vinilo consigo un poquito más de lance. Nada, voy a meter el Happy, un clásico, cabecita de 20 gramos, ¿vale? A ver si así, color natural, a ver si arrancamos otra picada.
Uy, qué voy. Vale, con el Happy, nada, 15 metros más como mucho. El viento en contra hoy nos va a fastidiar la jornada, pero bueno, hay que intentarlo. Vamos a dejarlo hundir bien al fondo, así con el... Si no, el viento me saca el señuelo para arriba. Así que lo dejamos hundir y luego lo vamos a traer con jerks laterales, más que para arriba. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Vamos a probar hacia esta zona de aquí. No es que haya tanta espuma aquí, pero bueno, con este colorcito natural igual podemos engañar a algo por aquí. Y aparte aquí el viento no nos da tan de frente, así que nos ayuda a lanzar un poco incluso. Vale, llevo algo. Buah, qué picada. Vale, llevo algo al Happy. Bueno, no parece muy grande, la verdad. No he visto lo que es todavía, ni por dónde lo llevo. Bueno, lo tengo aquí cerca, pero no lo he visto aún. No sé dónde lo tengo. A ver si lo subo por aquí ahora. Ah, sí, la llevo aquí, es una lubina. Vente para arriba, ahí está. Vale, lubineros, segunda captura de la jornada. Esta vez con el Happy, esta pequeñita lubina, más pequeña que la anterior. Una picada, bueno, bastante buena, no me ha dado lucha apenas, es pequeña. Así que nada, le quitamos el Happy y al agua. Bueno, bonita, te has comido el Happy, pero bueno, te vamos a perdonar. Así que ya, a vivir, que son 2 días. Te echo aquí en este charquito y luego ya encuentras tú el camino. Ahí va, uy, que me voy. Venga, viene ahora Mar. Que viene Mar. ¡Buah! Que me lleva. Vale, lubineros, segunda captura del día. Yo ya estoy más que satisfecho. Después de un día de trabajo, llegar y en media hora tener 2 capturas, yo ya estoy encantado ya para todo lo que queda de semana. Pero nada, vamos a seguir intentándolo, han sido pequeñas, así que a ver si encontramos una más grande. Bueno, vamos a seguir con el Happy. Ha sido cambiar de zona. Estaba lanzando todo el rato hacia un lado y he cambiado de sitio y he tenido la picada, así que vamos a probar a ver si hay alguna más por aquí. La Armageddon, la verdad es que es una cañita que es súper ligera y para estos escenarios los 270 son más que suficientes. La verdad que responde de maravilla. La verdad es que el viento cada vez es más fuerte y esto se está volviendo un poco impracticable, pero bueno, ya que estamos aquí,
Se acaba de meter el sol, aún queda media horita de pesca, así que ya que estamos lo vamos a seguir intentando. Algunos de vosotros, si sois lumineros que no sois de Galicia o de la zona norte de España, igual cuando digo que aquí no hay mar hoy, igual decís, bueno, ese oleaje en la zona donde yo pesco sería lo máximo que puede llegar a ver. Pero sí, hoy aquí hay poco mar, la verdad, hay 0,6, periodo 12, así que hay muy poco mar. Vale, vamos a volver a probar con el Time Minnow, el Slim Flyer, ya que nos dio resultado nada más llegar. A ver si ahora cogemos la primera y la última con el Slim Flyer. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Done staying strong, need to move on to be. Vale, lumineros, como veis ya estoy en el coche, son las 8 de la tarde. Bueno, llevo funcionando desde las 8 de la mañana, pero es de esos días en los que te vas, duermes a pierna suelta, pero te vas súper contento y te vas sabiendo que estás haciendo lo que realmente te gusta. Nada, jornada, habéis visto, corta, ha sido una hora como mucho, y bueno, ya habéis visto, el segundo lance captura con el Time Minnow y luego después de 20 minutos más o menos con el Happy he sacado otra. Menos mal que he podido pescar en ese momento, porque luego ha llegado mucho más viento del que había al principio y me ha hecho prácticamente imposible pescar, pero bueno, más que satisfecho. Ya veis, todo un día organizando una jornada de pesca, al final llegas al sitio y se te tuerce un poco porque el sitio que pensabas está ocupado, vas a otro y resulta que te sale bien, o tienes 2 capturas en poco tiempo y a lo mejor en ese otro sitio en el que tenía pensado ir no capturaba nada. La pesca es así, por eso nos engancha, nos encanta. Yo hoy necesito descansar ya, pero ya estoy pensando en otras jornadas, así que es lo que nos gusta y lo que nos engancha. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, like, suscribiros al canal para no perderos vídeos como este. Pero no os vayáis todavía, ¿vale? Porque yo os dejo por aquí enlazado el vídeo en el que os hablo de 5 minnows para pescar a Luminous Spinning, un vídeo muy reciente, así que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí enlazado. Yo me despido hasta el próximo vídeo, gracias por estar ahí y nos vemos en el mar.